Bienvenido a su programa Miradas. En la sección de la entrevista, en esta oportunidad conversaremos con el doctor Carlos Héctor Acevedo, médico psiquiatra y con una especialidad en psicología clínica, con más de 35 años de experiencia atendiendo la salud mental de la población. Doctor, bienvenido al programa Miradas. Bueno, muchas gracias y también felicitarles porque este es un tema que es muy necesario para toda la población salvadoreña y que hay que ocuparse de la salud mental, ¿verdad? Estamos conversando off record que realmente nos ocupamos de la salud física y nos olvidamos que nuestro organismo reacciona también emocionalmente, psicológicamente ante cualquier evento de carácter físico como una enfermedad y mucho menos con con este problema sanitario que tenemos en este momento de la pandemia por coronavirus. Doctor, tenemos ya básicamente los salvadoreños más de 2 meses de estar encerrados literalmente, producto de la cuarentena que se ha decretado desde los poderes del Estado para minimizar los contagios del COVID. Sin embargo, se ha dejado de lado el tema de la salud mental de los salvadoreños. Si nos pudiese hacer un diagnóstico de lo que usted ha visto y ha tenido a la mano, producto de la atención que has tenido que dar a los pacientes que vienen a su clínica, doctor, para dar una primera aproximación. Claro, yo creo que las personas que han consultado, del cual de hecho las consultas han disminuido en un 60%, pero siempre hay gente que consulta por las limitaciones de transporte y por las medidas, ¿verdad? Y mucho por desconocimiento que sí puede movilizarse a sus consultas, ¿verdad? Que es parte también de la salud mental, asegurar sus consultas, sus medicamentos y todo. Muchos problemas obviamente de ansiedad, ¿verdad? Ansiedad y depresión, ¿verdad? Pero aprovechando que hay que reconocer que las emociones que se presentan generalmente son muy variadas, ¿verdad? Y hay que reconocerlas hasta cierto punto de normales, pero cuando se prolongan pueden ser muy dañinas para nosotros, para nuestra propia corporalidad, para nuestro propio sistema, pero también puede convertirse en que puede pasar, pero puede convertirse en un problema futuro de salud mental mucho más serio. Saber reconocer qué es lo que nos está pasando, generalmente ansiedad, angustia, tristeza, se acompaña también de otras manifestaciones psicosomáticas como son alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Uno estamos comiendo más o estamos comiendo menos, pero yo creo que la dieta de todos los salvadoreños el horario en cuanto a la alimentación y en cuanto a los horarios de sueño, por ejemplo, ha alterado toda nuestra rutina y eso tiene repercusiones importantes en la salud, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta, uno, reconocer qué estamos sintiendo, darnos cuenta que hasta cierto punto son normales y que solamente es una transición, que esta es una crisis, que va a pasar esta crisis, que no va a ser perenne, que vamos a salir de esto y que esas emociones negativas que estamos sintiendo van a pasar y que tenemos que estar atentos y con medidas concretas para salir adelante. Doctor, quiero que hablemos un poco de un sector de la población muy vulnerable que es nuestra niñez. El Salvador no tiene cultura de diálogo. Es más, está marcado por una cultura de violencia y violencia intrafamiliar. Los niños y las niñas fueron los primeros en ser sacados de las aulas de las escuelas de manera abrupta, ¿verdad? ¿Cómo atender a este grupo en nuestra casa, quienes están ahorita pues pasando la cuarentena con sus hijos y con sus hijas? ¿Cómo hacerles menos difícil ese encierro? Fíjate que tocando el tema de violencia, realmente si los niveles de violencia intradoméstica o doméstica son altos en nuestro país, de hecho ya tenemos evidencias. Yo subí hace poco algo que me había impactado mucho, saber de un hecho fatal de violencia intrafamiliar hace un par de días, ¿verdad? Precisamente porque esas emociones en casa, que normalmente siempre pueden haber fricciones o diferencias, por ejemplo, entre pareja o entre padres-hijos, ¿no? Eso se ve aumentado precisamente por el confinamiento. O sea, está demostrado cómo, imagínate alguien que viva en un espacio más o menos adecuado, pero ¿cuántos salvadoreños en este momento vive en un espacio digno y espacioso como para vivir con 5 o 7 miembros de la familia? Entonces a mí me preocupa mucho eso. Entonces el confinamiento, el hacinamiento, de hecho provoca más violencia, ¿verdad? De hecho las manifestaciones de violencia se están viendo aumentadas, ¿verdad?
En el caso de los niños, ¿verdad? También se han visto conductas de agresividad, de violencia, ¿verdad? Pueden verse, pueden verse manifestaciones, alteraciones de la alimentación, alteraciones del sueño, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con ser tolerante con los niños, ¿verdad? Porque es un momento en el cual tenemos nosotros que entender que ellos están sometidos a un estrés muy grande, que ellos, de por sí, ellos tienen muy controlados sus movimientos, ahora no tienen muchos ni el mínimo tiempo para recrearse, por ejemplo, al salir o caminar o salir a un parque, ir a un cine, ir a tomar un sorbete, ir a entretenerse en algo y tienen que permanecer en casa. Eso por un lado. Por otro lado, hay una queja de que se les ha estado cargando mucho académicamente. Creo que ya se está tomando medidas al respecto y estas quejas han llegado, creo, al Ministerio de Educación, porque este día me entero, por ejemplo, que las clases, porque hablamos un poco, quienes tienen acceso a La tecnología. la tecnología, ¿verdad? Y no todos tienen la tecnología como para permanecer en línea y estar con los maestros. Y lo otro es que los padres no deben de cargarse, los padres también tienen que ocuparse, tienen que hacer espacio ellos, no pueden pasar solamente, por ejemplo, la mujer a la par de las tareas del hijo, sino que hay que compartir tareas, ¿verdad? Hay que compartir tareas con otros. Entonces, ser muy tolerantes, no transmitirles nuestra ansiedad. Si nosotros mostramos excesivamente miedo, ellos van a padecer de muchos temores. De hecho, es una población muy frágil, así que hay que tener mucho cuidado, dosificarles la televisión también, tampoco que pasen solo en televisión o solo en internet para los que tienen acceso, darles tiempo precisamente para que aún dentro de casa hacer actividades lúdicas, hacer actividades de juego, ¿verdad? Que a muchos padres nos va a costar porque nunca lo hemos hecho, pero hay que aprender a jugar con ellos porque esa es una buena manera. Ayer había una queja tan grande también que imagínate que los niños han perdido sus controles periódicos de niños sanos, han perdido sus controles médicos, o sea, todo está trastornado, ¿verdad? Y eso va a ser una carga muy grande en el futuro. Entonces, mucho cuidado con transmitir ese miedo a los niños y lo otro, sean tolerantes con ellos, ¿verdad? Entiéndanlos, entiendan sus temores, cuidado. Tengo miedo de que muchas veces la frustración del padre, el miedo del padre, la agresividad del padre, porque se dan conductas agresivas en el confinamiento, sea trasladada hacia los niños y sean objeto de maltrato físico y psicológico. Mucho cuidado porque ellos merecen todo nuestro respeto y tienen todo el derecho a su integridad física y emocional. Doctor, la pandemia del COVID nos tiene en confinamiento, pero esperamos que sea temporal. Sin embargo, las secuelas en nuestra psiquis pueden ser un poco más prolongadas. ¿Qué debe trabajarse desde el Ministerio de Salud para, a la par de la pandemia, también darle el espacio que merece la atención en salud mental? Más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Y la prevención debió haberse implementado desde el primer día que se decretaron las primeras medidas, ¿verdad? En las primeras semanas debía de haberse tenido un plan contingencial para salud mental, ¿verdad? Ponerte un ejemplo, por ejemplo, aunque no guste hablar de Costa Rica, pero yo revisé, el 11 de marzo decretan una pandemia, la Organización Mundial de la Salud. El día 18, ¿verdad? El Ministerio de Salud de Costa Rica tenía elaborado protocolos específicos sobre salud mental para atender niños, para atender adolescentes, para atender personas de tercera edad, para atender a personas de la calle, para atender a personas transmigrantes, para atender a personal en salud, ¿verdad? Porque ese es otro problema, o sea, la población está sufriendo problemas de salud mental y el personal de salud que está atendiendo directamente en primera línea a los pacientes que tienen positivo el coronavirus, ¿verdad? Entonces están con problemas de salud mental y eso va a ser algo que tenemos que atender ya. Lo que se debe de hacer es implementar realmente un protocolo específico para atención a cada sector vulnerable, ¿verdad? Y poner a trabajar a todo el personal que se tenga a la mano, ¿verdad? Especializado de salud mental o no, para trabajar en estos aspectos, atender a los niños, tercera edad, ¿verdad? Y una cuestión importante,
deberían de apoyarse en los criterios para poder atender a toda esta población, ¿verdad? Que es un gran reto. Nunca se ha atendido en tiempos normales la salud mental de los salvadoreños como se merece. Nunca. Si tú averiguas cuánto es el presupuesto que se gasta en salud mental en el Ministerio de Salud por años, te vas a llevar una sorpresa muy desagradable, ¿verdad? Porque es nada, ¿verdad? Entonces hay que invertir más en salud mental, ¿verdad? Y salud mental tiene que darle presupuesto. Entonces, apoyarse en el modelo de atención en salud mental comunitaria, o sea, basarse en el trabajo a nivel comunitario, ¿verdad? Esa es una estrategia que puede funcionar, ¿verdad? Usted mencionaba el personal de salud que está en primera línea, pero también hay otro sector importantísimo que está trabajando día a día, que son nuestros policías, nuestros soldados, ¿verdad? Que también requieren darles espacio para la atención en salud mental. Igual hay que atenderlos, porque ese es personal vulnerable. Por eso yo decía, cuando hablaba de personal, que en Costa Rica habían hecho protocolos para atención al personal, no solo el de primera línea, sino todo aquel que tenga contacto en el trabajo, policía, bomberos, todo ese personal necesita ayudarse. Si tú ves, hay una cosa que quiero mencionar importante, y esto es con prevención y se ha perdido de vista. Porque, ¿qué es lo que nos ayudaría, sobre todo, más que las medidas curativas y los hospitales y los medicamentos y los médicos atendiendo coronavirus positivo y todo aumentando? La prevención. ¿Cómo? Pues los países que más éxito han tenido es cuando han tenido programas de educación y promoción de la salud y formación, una cuestión formativa, educativa, para toda la población, ¿verdad? Yo diría, ¿cuántos han invertido en educar a la población acerca del coronavirus? Todavía hay un montón de mitos, todavía hay cosas que la gente no conoce, todavía la gente desconoce todo lo que hay que hacer para prevenir esto, las consecuencias de salud mental tampoco. Entonces, educar a la población sobre las medidas preventivas, sobre qué es el coronavirus, es de vital importancia para evitar y detener esto, ¿verdad? No solo educar, sino formar a la población, ¿verdad? Porque hay una cosa que se ha perdido de vista, ¿verdad? Y tal vez solo se dice, pero en esta pandemia, en este problema del coronavirus, es un problema de todos, ¿verdad? Y no politizarlo, que ese es el problema que hemos tenido, ¿verdad? Esto no es una cuestión política, es una crisis sanitaria que amerita que todos los sectores, independientemente a la ideología, independientemente a las cuestiones partidistas, deben de echar mano a la unificación de esfuerzos para poder detener este problema. ¿Qué mensaje envía entonces a la población de aliento, de esperanza, y que vamos a seguir, no sabemos por cuánto tiempo más, bajo los efectos de esta pandemia, pero también a aquellos tomadores de decisiones como las autoridades del Ministerio de Salud, para que efectivamente le den la atención que merece un aspecto de la vida nuestra tan esencial también, para que si la salud mental está bien, nuestro cuerpo estará bien? Claro que sí, ¿verdad? Eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Yo siento que el salvadoreño, nosotros hemos pasado por cosas tremendas, ¿verdad? Fatales, ¿verdad? Hemos tenido una guerra cruenta, hemos tenido crisis políticas, económicas, huracanes, terremotos, de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que el salvadoreño sí realmente puede ser consciente de que vamos a salir adelante. Nunca perder la esperanza. No dejemos que en nuestra mente llegue la desesperanza, ¿verdad? No dejemos que llegue solo lo fatalista, ¿verdad? Vamos a salir adelante. Otra cosa, fíjate, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente que dice o piensa que va a morir. Sí, es cierto, aún con las medidas, pueden, o si no se logran las medidas, van a haber gentes que fallecen, pero solo el 5% de personas que tengan el coronavirus van a llegar a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. El 80% de las personas van a pasar asintomáticos sin sentir absolutamente nada. El problema es la transmisibilidad y de ahí que tenemos que cumplir con las medidas higiénicas de prevención, sobre todo con el lavado de manos, no tocarse la cara, la boca, el protocolo para llegar a casa y todo. Pero que vamos a salir, yo estoy seguro y creo en el ser humano y tenemos las habilidades como para salir adelante. Cuando la vida nos confronta, ¿verdad?, en situaciones como esta, interiormente, el ser humano saca fortalezas que ni siquiera sabía que tenía, ¿verdad? Y sé que las condiciones materiales, hay que burlarle ojo a eso, porque
Muchas veces se planifica desde el escritorio y no le preguntamos y no vemos realmente a la gente cómo está, a la mayoría de la población. Aquí hay mucha población que está perdiendo empleo, que tiene miedo de perder empleo. Hay que tener cuidado que no se venga eso para muchas personas que están demandando que no reciben salario por 2 meses, por más salud mental que querramos, y no vamos a paliar eso. Hay gente que ya con banderas blancas, yo las he visto en varias partes del país donde están pidiendo alimentos, entonces no olvidar la solidaridad. Esa es parte de la salud mental, ¿verdad? Hay que ser solidarios con los que menos, las personas menos favorecidas, y lo podemos hacer, ayudar a los ancianos, ayudar en lo que se pueda, ayudar en la comunidad en lo que se pueda, ¿verdad? Y unir esfuerzos para salir de esto. Yo creo que tenemos que tener esa esperanza y tenemos que eliminar esos pensamientos negativos de muerte en este momento. Vamos a salir adelante. Cómo no, doctor. Gracias al doctor Acevedo que nos dio este espacio para poder dialogar sobre un tema tan fundamental que tiene que ver con nuestra salud mental. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros en Miradas continuamos con más y gracias por habernos acompañado.